El juez Eldon Hawthorne lo había visto todo en 30 años en el Tribunal Federal. O eso creía él. Cuando la mujer tranquila fue acusada de robo de valor, su caso parecía sencillo hasta que él le ordenó que cubriera lo que supuso que era un tatuaje militar falso. Mientras se ajustaba la manga, él notó la cicatriz quirúrgica alrededor de la marca. Tejido quemado, identificación de campo. Se le heló la sangre. Ese símbolo pertenecía a Echo Extraction, un equipo clasificado que figuraba oficialmente como fallecido. Un equipo que no debería existir. Y acababa de decirle a la única sobreviviente que ocultara sus cicatrices. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia despertó su interés, considere suscribirse para recibir más historias no contadas de coraje y justicia. La sala del Tribunal Federal en Alexandria permaneció en un silencio soñoliento mientras el juez Eldon Hawthorne ajustaba sus gafas de lectura y estudiaba con cada vez menos paciencia el expediente que tenía delante. La luz de la mañana atravesaba las altas ventanas, iluminando partículas de polvo que parecían suspendidas en el tiempo, al igual que los acontecimientos mismos. Señorita Komarov, Hawthorne se dirigió al acusado sin levantar la vista. Su continua evasión no ayuda a su caso. Talia Komarov se sentó en la mesa de la defensa, con una postura ni desafiante ni sumisa. Mediados de los años 30 con características que de alguna manera lograron ser sorprendentes y olvidables al mismo tiempo. El tipo de rostro que desaparecía entre la multitud deliberadamente. Su defensor público, un joven cuyo traje parecía 2 tallas más grande, reprimió un bostezo. He respondido a la pregunta, señoría, respondió Talia con voz tranquila pero precisa. Un ligero acento coloreó sus palabras. No es exactamente de Europa del Este, ni de Oriente Medio, es imposible de rastrear por diseño. Trabajé para un contratista privado. Es todo lo que se me permite decir. El fiscal adjunto, el fiscal estadounidense Daniels, se acercó al estrado con una confianza teatral. Su señoría, el acusado ha sido fotografiado en grupos de apoyo a veteranos en 3 estados, aceptando beneficios y construyendo relaciones bajo falsas pretensiones. Ella ha insinuado un servicio militar que los registros gubernamentales muestran que nunca existió. Las oficinas de Hawthorne habían visto miles de casos, pero algo en este lo irritaba más de lo habitual. Quizás fue la calma del acusado ante lo que deberían ser acusaciones vergonzosas. Tal vez fue el extraño vacío de su verificación de antecedentes, la falta de contactos familiares, un historial laboral irregular y direcciones que la llevaron a recibir correo. O tal vez fue el hombre solitario en la galería, de traje oscuro, postura militar, observando sin tomar notas, cuya presencia se había registrado en la conciencia periférica de Hawthorne desde el momento en que se reunió el tribunal. La acusación es grave, señorita Komarov. Hawthorne continuó. La falsificación del servicio militar deshonra a quienes realmente han servido a nuestro país. La galería estaba casi vacía este martes por la mañana. Un taquígrafo judicial tecleó su teléfono. En la última fila dormitaba un hombre mayor, probablemente un jubilado que asistía a los procedimientos judiciales para pasar el tiempo. Y el hombre del traje oscuro, perfectamente quieto, con la mirada hacia adelante. Entiendo la seriedad, señoría, respondió Talia, mirándolo a los ojos directamente por primera vez. Algo en sus ojos hizo que Hawthorne se detuviera, una profundidad que no coincidía con su aparente posición, no la mirada de un estafador atrapado en el acto. Daniels mostró fotografías en la pantalla de la sala del tribunal. Talia sentada en círculo en lo que parecía ser un grupo de apoyo. Talia hablando con un veterano de edad avanzada en un centro comunitario. Talia aceptando un café de un voluntario del hospital BA. La acusada se ha posicionado repetidamente como alguien con antecedentes militares. Daniels explicó que cuando el oficial Reynolds la interrogó directamente durante su arresto, hizo vagas referencias a operaciones clasificadas y trabajos de contratistas en el extranjero. ¿Es eso exacto? La señorita Komarov Hawthorne preguntó. Nunca dije que era militar, respondió ella en tono tranquilo.
Asistí a esos grupos porque me invitaron personas que conocí en el centro comunitario. Nunca solicité ni recibí ningún beneficio para veteranos. Su defensor público, el señor Levitt, finalmente se armó de valor para objetar. Señoría, la Fiscalía no ha aportado ninguna prueba de que mi cliente haya declarado alguna vez explícitamente haber prestado servicio militar. Asistir a grupos de apoyo no es un delito. Hawthorne asintió. Se admite la objeción. Señor Daniels, ¿tiene alguna evidencia directa de reclamaciones fraudulentas? El fiscal revisó sus papeles. Tenemos declaraciones de testigos de que la señora Kamarov habló con conocimiento de causa sobre operaciones y protocolos militares. Que solo alguien con experiencia en servicio lo sabría. Eso no es prueba de fraude, respondió Hawthorne con irritación en su voz. El conocimiento no es suplantación. Su señoría, presionó Daniels. El informe del oficial que realizó el arresto también menciona una insignia militar o un tatuaje que la señora Kamarov intentó mostrar durante su interacción, alegando que era prueba de su servicio. Esta era información nueva. El interés de Hawthorne se agudizó. ¿Es eso cierto, señorita Kamarov? ¿Tiene algún tipo de marca militar? Una pausa casi imperceptible. Los ojos de Thalía se dirigieron brevemente hacia el hombre del traje oscuro y luego volvieron al juez. Tengo una marca. Sí, dijo con cuidado. No es lo que el oficial supuso que era. ¿Podrías mostrarle esta marca al tribunal? Hawthorne preguntó, la curiosidad superando su impaciencia anterior. Otra pausa, esta vez más larga. Thalía se quitó lentamente el cardigan, revelando una blusa sin mangas debajo. En su hombro superior izquierdo había un símbolo geométrico, no decorativo, sino funcional. Líneas oscuras que formaban lo que parecían coordenadas o quizás un código. No es lo que alguien elegiría por motivos estéticos. La irritación de Hawthorne llegó a su punto máximo. Señorita Kamarov, cúbralo. Este no es un escaparate de un salón de tatuajes. Procederemos con el testimonio sobre los cargos reales. Mientras Thalía se ajustaba la manga, Hawthorne notó algo que no había visto antes. La piel alrededor de la marca estaba arrugada con cicatrices quirúrgicas, tejido quemado que había sanado mal. Esto no era un tatuaje en absoluto. Era algo grabado a fuego en la carne. Un recuerdo apareció en la mente de Hawthorne. Una reunión informativa clasificada realizada años atrás durante su servicio como JA, un protocolo de identificación de campo cuando los sistemas digitales se vieron comprometidos. Su expresión permaneció judicial, sin delatar nada, pero su ritmo cardíaco se duplicó. El tribunal hará un receso de 15 minutos, anunció mientras bajaba el mazo con más fuerza de la necesaria. La galería se vació lentamente con el habitual movimiento y murmullo. Hawthorne notó que el hombre del traje oscuro salió antes que los demás, moviéndose con practicada eficiencia. Mientras Thalía era escoltada de regreso al área de detención, sus ojos se encontraron con los de Hawthorne por una fracción de segundo, una mirada que contenía tanto cansancio como algo parecido a esperanza. En sus aposentos, las manos de Hawthorne temblaron levemente mientras abría una caja fuerte biométrica escondida detrás de un tratado de leyes en su estantería. De allí sacó una tableta de seguridad obsoleta e introdujo una serie de códigos que no se habían utilizado en años. La tableta cobró vida y se conectó a una base de datos clasificada a la que la autorización de seguridad de Hawthorne de sus días en JAG todavía le otorgaba acceso limitado. Introdujo un término de búsqueda. Extracción de eco. La pantalla mostró una advertencia. Acceso restringido. Se requiere nivel de espacio libre omega. Hawthorne dudó y luego ingresó un código de anulación que le habían dado para emergencias durante su última asignación militar. Un código que nunca había usado antes de hoy. La pantalla parpadeó y luego se llenó de documentos redactados, informes de misiones con páginas enteras tachadas, archivos de personal con fotos y nombres oscurecidos. Pero una imagen era bastante clara, un símbolo geométrico idéntico al que estaba en el hombro de Thalía Kamarov. Según el texto escaso y sin redactar,
Echo Extraction era una unidad especializada de recuperación de rehenes que operaba en entornos no permisivos en toda Asia Central. Su última misión, la Operación Blackfish, tuvo lugar a lo largo de la frontera con Tayikistán en 2019. El resultado fue catalogado como un fracaso catastrófico de la misión y todos los miembros del equipo fueron designados KIA. Todos los miembros del equipo, incluido el operador 7, con indicativo de llamada Viper. Una rápida referencia cruzada de la descripción física coincidió con lo poco que era visible de las estadísticas del operador: altura, constitución y tipo de sangre, todos consistentes con Talia Komarov. Hawthorne se recostó, con su mente acelerada. Una mujer declarada oficialmente muerta estaba sentada en la sala del tribunal, acusada de personificar el mismo servicio que aparentemente había prestado a su país. Un servicio tan clasificado que no se suponía que existiera ningún registro del mismo. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué se dejó juzgar en lugar de presentar pruebas de su servicio? Un golpe en la puerta de su habitación lo sobresaltó. Su secretario, Davis, asomó la cabeza. Su señoría, ha habido una alerta de seguridad en la entrada del juzgado. Algo sobre personal no autorizado. ¿Qué tipo de personal no autorizado? Hawthorne preguntó, mientras cerraba la tableta. No estoy seguro, señor. La seguridad está verificando las identificaciones de todos en el edificio. ¿Debería decirles que estás extendiendo el receso? Hawthorne pensó rápidamente. No. Dígales que reanudaremos inmediatamente. Y Davis, haga que traigan 2 alguaciles más a la sala del tribunal. Sí, señor. ¿Está todo bien? Solo por precaución, respondió Hawthorne, devolviendo la tableta a la caja fuerte. Y una cosa más. Cuando regresemos, quiero que la señorita Komarov se siente más cerca del banco. Dígale a los alguaciles que es para tener mejor visibilidad durante el testimonio. Davis parecía confundido, pero asintió. Yo me encargaré de ello, señor. Cuando su secretario se marchó, Hawthorne respiró profundamente. En 30 años en el cargo, nunca se había desviado del procedimiento. Nunca había permitido que el conocimiento personal influyera en su manejo de un caso. Nunca había considerado que el sistema al que servía pudiera ser utilizado contra alguien a quien se suponía debía proteger. Pero hasta hoy nunca había mirado a los ojos de un fantasma. Hawthorne se arregló la túnica y se preparó para regresar a la sala del tribunal. Fuera lo que fuese que estaba sucediendo, sospechaba que los próximos minutos lo cambiarían todo. Podía sentirlo con la misma certeza que había sentido alguna vez antes de que las misiones salieran mal. Ese hormigueo en la base del cuello que lo había mantenido con vida en lugares donde ningún oficial del JAG debería estar. Talia Komarov, o quienquiera que fuera, tenía una historia que contar. Y Eldon Hawthorne de repente estaba muy interesada en escucharlo, preferiblemente antes de que quien había activado esa alerta de seguridad pudiera impedirle contarlo. Cuando el juez Hawthorne regresó a la sala del tribunal, algo fundamental había cambiado. Se movía de manera diferente, no con la dignidad mesurada de un juez federal, sino con la atención de un hombre que alguna vez había llevado un uniforme diferente. Los funcionarios del tribunal notaron el cambio y se enderezaron instintivamente en respuesta. «Desalojen la sala», ordenó, y su voz interrumpió los murmullos. «Señorita Lehrman, puede dejar de grabar». El taquígrafo del tribunal miró hacia arriba confundido. «Es una orden», añadió Hawthorne, y de mala gana, levantó las manos del teclado. La galería se vació poco a poco entre miradas perplejas hacia atrás. El hombre del traje oscuro había desaparecido durante el recreo, pero Hawthorne notó a 2 hombres nuevos en diferentes rincones de la sala, sus posturas idénticas a la primera. Lo más probable es que se trate de operaciones militares encubiertas. Cuando solo quedaron los participantes esenciales, Hawthorne se inclinó hacia adelante y sus ojos se fijaron en Talia. Operación Blackfish, frontera con Tayikistán 2019, dijo en voz baja.
Usted era el operador 7 con designación víbora en el equipo de extracción de eco. Por primera vez desde que comenzó el juicio, los ojos de Thalía se encontraron con los suyos directamente. Ella no confirmó ni negó que su silencio fuera su propia forma de comunicación. El fiscal comenzó a objetar, pero Hawthorne lo silenció con un gesto. La extracción de eco era una unidad de recuperación de rehenes clasificada. Hawthorne continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Su última misión terminó con todos los operadores oficialmente listados como muertos, aunque nunca se recuperó ningún cuerpo. Conveniente para alguien, me imagino. El defensor público de Thalía se movió incómodo. Señoría, no estoy seguro de que tiene esto que ver con los cargos en cuestión. Esa marca, interrumpió Hawthorne, señalando el hombro de Thalía, no es un tatuaje. Es un sistema de identificación de campo. Cuando las comunicaciones digitales se vieron comprometidas, los operadores fueron marcados físicamente para verificar la identidad durante las extracciones de emergencia. Las cicatrices indican que el acto se realizó bajo extrema presión. Un destello de algo, quizás alivio, cruzó el rostro de Thalía. Después de años de esconderse, alguien finalmente reconoció lo que había sobrevivido. Esas marcas fueron clasificadas como alto secreto. Hawthorne dijo, solo vi el protocolo una vez durante una sesión informativa especial. No deberían existir, y usted tampoco, señorita Kamarov. No según los registros oficiales. El sistema de alarma del juzgado se encendió de repente, con un sonido penetrante y palpitante que paralizó a todos por un instante. A través de las ventanas, Hawthorne vio al personal de seguridad corriendo por la plaza. Los dos hombres en la galería se levantaron simultáneamente, con las manos moviéndose dentro de sus chaquetas. Alguaciles federales, gritó Hawthorne a sus oficiales. Detengan a esos hombres. Pero los alguaciles dudaron, con aspecto confundido. Uno de los hombres sacó una tarjeta de identificación. Departamento de Defensa, División de Seguridad Especial, anunció. Estamos aquí para tomar la custodia del acusado por motivos de seguridad nacional. Hawthorne apretó la mandíbula. Esta es mi sala, caballeros, y esa identificación no significa nada sin la documentación adecuada y las órdenes de traslado, que no he recibido. Se está procesando el papeleo, respondió el hombre con suavidad. Mientras tanto, tenemos autoridad para asegurar al sujeto. Sujeto, repitió Hawthorne con voz amenazante. La señora Kamarov es una acusada en un proceso federal, no un sujeto. El segundo hombre dio un paso al frente. Juez Hawthorne, con todo respeto a su tribunal, este asunto ha sido elevado fuera de su jurisdicción. Por favor, hágase a un lado. En esa fracción de segundo, Hawthorne tomó una decisión que pondría fin a su carrera judicial, pero podría salvar su conciencia. Presionó un botón oculto bajo su estrado, un protocolo de seguridad poco usado que desbloqueaba la salida de emergencia de un juez. Por aquí, le dijo a Thalía, señalando un panel que se había abierto en el revestimiento de madera detrás del estrado. Ahora, al colarse por la puerta oculta, los primeros disparos sonaron en la sala del tribunal tras ellos. No disparos, comprendió Hawthorne, sino dardos tranquilizantes. Los hombres no intentaban matar. Querían a Thalía viva. El pasillo detrás del estrado era estrecho, diseñado para evacuaciones de emergencia durante amenazas a la seguridad. Luces activadas por movimiento iluminaron su camino mientras se movían rápidamente por el pasillo oculto. Bloquearán todas las salidas, Thalía, dijo con voz firme a pesar de la situación. El sistema de seguridad sellará automáticamente el edificio durante una alerta. No todas las salidas, respondió Hawthorne, guiándola por una esquina. Este túnel se construyó durante la Guerra Fría. Conecta con los túneles de mantenimiento bajo el complejo federal. Soy una de las 3 personas que lo conocen. Salieron a un pasillo de servicio más amplio, bordeado de tuberías y conductos eléctricos. La alarma sonaba amortiguada,
como una ballena distante en lugar del sonido penetrante de la sala del tribunal. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Thalía mientras corrían por el pasillo tenuemente iluminado. Estás comprometiendo tu posición. Porque reconozco esa marca, respondió Hawthorne sin detenerse. Porque he visto a buenos soldados sacrificarse por conveniencia política antes, y porque esos hombres de arriba no eran miembros estándar de la seguridad del Departamento de Defensa. Llegaron a una pesada puerta metálica con teclado. Hawthorne introdujo un código y la puerta se abrió con un siseo hidráulico. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Thalía. Son zapatos, dijo Hawthorne. Sombríamente. Ropa de seguridad del Departamento de Defensa, estándar de emisión. Esos hombres llevaban calzado táctico especializado, sin marcas, del tipo que utilizan los contratistas militares privados. La puerta se abrió para revelar un garaje de mantenimiento debajo del Palacio de Justicia. Varios vehículos gubernamentales estaban estacionados en espacios reservados y había un muelle de carga abierto hacia la calle. Necesitamos transporte, dijo Hawthorne, explorando el área. Y tenemos que salir del Distrito Federal antes de que establezcan un perímetro. Thalía se acercó a un panel de servicio en la pared y lo examinó brevemente antes de tirar de varios cables. Las luces del garaje parpadearon y las cerraduras electrónicas de los vehículos se abrieron con un clic. ¿Sabes cómo hacer puente con los vehículos del gobierno?, Hawthorne preguntó, levantando las cejas. Entrenamiento estándar de extracción de eco, respondió ella, mientras se dirigía a una camioneta de mantenimiento anodina. Adquisición de portabilidad en entornos no permisivos. Mientras subían a la camioneta, Hawthorne no pudo evitar esbozar una sonrisa sombría. Enseñan a los jueces a hacer cumplir la ley, no a quebrantarla. Este es un territorio nuevo para mí. Con todo respeto, su señoría, respondió Thalía, pasando por alto el sistema de encendido con deficiencia de práctica. A veces, hacer cumplir la ley significa romper las reglas. La camioneta cobró vida y Thalía la condujo suavemente por la rampa hasta la calle, incorporándose al tráfico del mediodía antes de que alguien pudiera notar su partida. Debemos asumir que sus credenciales e identidad están comprometidas, dijo, mirando por el espejo retrovisor. Su hogar, su oficina y sus asociados conocidos estarán bajo vigilancia dentro de una hora. Hawthorne asintió. Tengo contingencias. Un lugar al que podemos ir, alguien en quien podemos confiar. ¿Contacto militar?, Thalía preguntó. Excolega de J.A., almirante retirado. Salió de la red después de desacuerdos con el liderazgo del Pentágono. Hawthorne sacó su teléfono, dudó, luego lo apagó por completo y le quitó la batería. Tiene una propiedad en las Blue Ridge Mountains. Sin huella digital. Thalía asintió en señal de aprobación ante su manejo del teléfono. Tienes entrenamiento en seguridad operacional. Algunos Hawthorne admitieron que antes de que yo fuera juez, incluso antes de JAG, serví en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales como asesor legal. Vi cosas que me hicieron cuestionar las órdenes frente a la ética. Es por eso que finalmente recurrí a los tribunales civiles. Condujeron en silencio durante varios minutos, tomando una ruta indirecta a través de la ciudad para asegurarse de que no lo seguían. Finalmente, Thalía habló. Ya sabes, no puedo contártelo todo. Lo sé, respondió Hawthorne. Pero dime lo suficiente para entender por qué hombres con credenciales gubernamentales y tácticas de contratistas privados están tratando de secuestrarte de mi sala del tribunal. Las manos de Thalía se apretaron sobre el volante. Echo Extraction se formó para llevar a cabo operaciones de recuperación de rehenes de alto riesgo en áreas denegadas, lugares donde los militares convencionales no podían operar oficialmente. Éramos fantasmas, juez Hawthorne. No hay registro oficial de nuestra existencia. Y Operación Pez Negro, exhaló lentamente. Nos enviaron para extraer 3 activos de la CIA de la región fronteriza entre Tayikistán y Afganistán. Oficiales de inteligencia que habían descubierto evidencia de tráfico de armas.
Armas estadounidenses acabaron en manos de las mismas personas contra las que supuestamente estábamos luchando. Una misión que salió mal. Hawthorne preguntó. Una misión que nunca estuvo destinada a tener éxito, corrigió Talia. Nos traicionaron antes de aterrizar. El punto de extracción fue comprometido. Mi equipo fue emboscado con una precisión que solo podía provenir de alguien con nuestros planes operativos. ¿Y sobreviviste cómo? Me separaron durante el contacto inicial. Se incendió y cayó a un barranco. Asumieron que estaba muerto. Cuando recuperé la conciencia pude ver el punto de extracción ardiendo en la distancia. Logré recuperar parte de la información que nuestros agentes habían reunido antes de escapar de la región. Y has estado escondido desde entonces, concluyó Hawthorne. Hasta que te arrestaron por un cargo fraudulento diseñado para hacerte quedar libre. Talia asintió. Cometí un error. Me uní a un grupo de apoyo para veteranos. Alguien reconoció mis conocimientos tácticos y empezó a hacer preguntas. Lo siguiente que supe fue que me arrestaban por robo de valor. Y los hombres en la sala del tribunal. Equipo de limpieza, dijo rotundamente. Enviados para asegurar que una mujer muerta siga muerta, junto con todo lo que sabe. Hawthorne procesó esta información mientras dejaban atrás la ciudad, rumbo al oeste, hacia las montañas. Las implicaciones eran asombrosas. Una conspiración que llegaba a los más altos niveles del mando militar. Necesitamos combustible, señaló Talia, mirando el indicador. Y suministros si nos adentramos en territorio remoto. Hay un lugar a unos 20 metros más adelante, dijo Hawthorne. Pueblo pequeño, mínima vigilancia. Podemos parar allí. Mientras conducían, Hawthorne se encontró estudiando a Talia con una nueva comprensión. La cuidadosa forma en que escudriñaba su entorno, la precisión económica de sus movimientos, la hiperconciencia que nunca parecía disminuir. No el comportamiento de alguien que finge servicio militar, sino los hábitos arraigados de alguien entrenado para sobrevivir en los entornos más mortíferos de la Tierra. Una pregunta más. Él dijo. La marca en tu hombro. ¿Por qué mantenerla visible? Seguramente es lo primero que reconocería a alguien que te busca. Una sombra cruzó el rostro de Talia. Es un recordatorio de los compañeros que no pude salvar. De la verdad que aún intento revelar. Hizo una pausa. Y es la única prueba que tengo de mi existencia. La lluvia azotaba las ventanas de la cabaña, una percusión implacable que enmascaraba cualquier sonido del bosque circundante. Habían pasado 3 días desde su escape del juzgado. 3 días de movimiento, paranoia y confianza que se fue construyendo gradualmente. La cabaña pertenecía al contraalmirante Forreste, retirado, un antiguo colega que tenía una deuda con Hawthorne y no hizo preguntas cuando llegaron al amparo de la oscuridad. Ubicada en lo profundo de las montañas Blue Ridge de Virginia, era analógica en todos los sentidos. Sin huella digital, sin señal de celular, sin vigilancia. Talia estaba sentada en una mesa rústica, con una pequeña luz iluminando los documentos extendidos ante ella. Su postura había cambiado desde que salió de la sala del tribunal, ahora más militar, menos deliberada. Invisible. Operación Blackfish, dijo, con una voz más fuerte de lo que Hawthorne había oído antes. 6 operadores, 2 oficiales de inteligencia, un médico. Nuestra misión era rescatar a 3 agentes de la CIA que habían descubierto pruebas de venta de armas a células terroristas. Ventas autorizadas por alguien de alto rango en nuestra propia estructura de mando. Hawthorne estudió el microfilm que había proyectado en la pared. Documentos de tránsito, registros bancarios, registros de comunicaciones, todo con el nombre del general Warren Caddack, ahora secretario de Defensa. La misión se vio comprometida antes de aterrizar. Talia continuó. Nuestro líder de equipo se dio cuenta demasiado tarde. Nos estaban esperando. Sus dedos, inconscientemente, recorrieron la cicatriz de su hombro. Me separaron durante la emboscada. Cuando recuperé el conocimiento, nuestro punto de extracción estaba ardiendo.
Logré recuperar parte de nuestra información antes de escapar. ¿Y los demás?, preguntó Hawthorne, oficialmente declarados muertos. Más fácil que explicar por qué operadores especiales estadounidenses murieron por armas de fabricación estadounidense en manos de un enemigo. Afirmamos públicamente estar luchando. Sus ojos se encontraron con los de él. Llevo muerta 6 años, juez. El cargo por valor robado era un cebo. Me necesitaban en un entorno controlado para terminar lo que empezaron en Tayikistán. Hawthorne asintió lentamente. Se conecta con un caso que me vi obligado a desestimar hace 3 años. Cargos de corrupción contra Katak que misteriosamente se desmoronaron cuando los testigos se retractaron o desaparecieron. Se puso de pie, moviéndose hacia una radio de onda corta destartalada en la esquina. Hay una periodista, Nadia Viswanathan, en el Washington Post, y el senador Akefer, en las Fuerzas Armadas. Entre ambos, podría haber suficiente protección para sacar a la luz estas pruebas. ¿Y luego qué?, preguntó Talia. Mi equipo sigue muerto. Sigo siendo un fantasma. Hawthorne se giró para mirarla. Entonces nos aseguraremos de que no mueran en vano. Pasé 30 años creyendo en un sistema en el que serví como soldado y juez. Si ese sistema se está pudriendo desde dentro, exponer la verdad es el único servicio que importa ahora. Por un instante, algo casi esperanza cruzó el rostro de Talia. Se puso de pie y, con la fluida precisión que emanaba de años de entrenamiento, ofreció un saludo militar perfecto, la primera vez. Había reconocido su verdadera identidad desde su muerte. Hawthorne respondió sin dudarlo, una disculpa tácita por su trato anterior y una promesa de lo que estaba por venir. La radio crepitó con estática mientras Hawthorne se comunicaba usando una antigua frecuencia militar y una señal de llamada que no se había pronunciado en años. Cuando finalmente una voz respondió, la conversación fue breve, con frases codificadas que confirmaron las identidades y concertaron una reunión. Mañana al amanecer, dijo Hawthorne después de despedirse, nos reuniremos con Viswanathan en una casa segura en Roanoke. El senador Akefer se unirá remotamente. Y confiamos en ellos. ¿Por qué?, preguntó Talia, con el cansancio de un agente perseguido evidente en su tono. Viswanathan reveló la historia sobre contratistas militares que usaban armas experimentales en Yemen. Recibió amenazas de muerte publicadas de todos modos. Akefer perdió a un hijo en Afganistán por fuego amigo que se encubrió como acción enemiga. Ambos tienen razones para desconfiar de la versión oficial. Talia asintió, aceptando su evaluación. Deberíamos preparar las pruebas, crear redundancias. Si algo le sucede a nosotros, la información necesaria para sobrevivir. Trabajaron toda la noche, organizando la inteligencia en una narrativa convincente, respaldada por documentación que incluso el periodista más escéptico encontraría convincente. Fechas, lugares, transferencias bancarias, especificaciones de armas, todo apuntaba a un programa sistemático de venta de armas que socavaba directamente la política exterior estadounidense, a la vez que enriquecía a los altos mandos. Al acercarse el amanecer, Hawthorne notó que Talia se ponía cada vez más tensa, revisando las líneas de visión a través de las ventanas, probando las salidas, el comportamiento de alguien acostumbrado a las emboscadas. No tenemos por qué hacer esto, dijo en voz baja. Podríamos enviar las pruebas de forma anónima. Permanecer oculto. Talia meneó la cabeza. Los documentos pueden ser desacreditados. Testigos interrogados. Necesitan escucharlo directamente de alguien que estuvo allí. Ella hizo una pausa. Y estoy cansado de ser un fantasma. Juez Hawthorne. 6 años es tiempo suficiente. Salieron antes del amanecer, tomando un sinuoso camino forestal que finalmente conectó a una carretera estatal. Talia conducía mientras Hawthorne navegaba, y ambos buscaban constantemente vigilancia o persecución. El lugar de la reunión fue una granja abandonada, propiedad de una fundación vinculada a la familia de Viswanathan, fuera de los registros y de la red. Cuando llegaron, ya los estaba esperando la periodista, una mujer pequeña, intensa,
de mirada penetrante y fama de intrépida. A su lado estaba sentado un hombre que Hawthorne reconoció de reuniones de inteligencia de años atrás, exagente de la CIA, que ahora trabajaba de forma independiente. ¿Protocolo de autenticación? Viswanathan preguntó inmediatamente. Talia dio un paso adelante, quitándose la chaqueta y revelando la marca en su hombro. El exoficial de la CIA lo examinó de cerca y luego asintió. Operador 7, Hecho Extraction. Muerto en acción el 17 de octubre de 2019, operación en Tayikistán. Él la miró con un respeto renovado. La agencia tenía rumores de que uno de ustedes podría haber sobrevivido, pero no hay confirmación. Ahora lo tienes, respondió Talia, junto con la evidencia de por qué nos enviaron a morir. Dentro de la casa rural se había establecido un enlace satelital seguro. El rostro del senador Okafor apareció en la pantalla, marcado por la gravedad de alguien que comprendía exactamente lo que estaba en juego. El juez Hawthorne saludó. Cuando usted desapareció de su sala del tribunal hace 3 días, creó un gran revuelo. No reclame una violación de seguridad. El FBI está investigando un posible secuestro. ¿Podrías decirme cuál es? Ninguno de los dos, senador, respondió Hawthorne. Salí voluntariamente para proteger a un testigo con evidencias de corrupción en los más altos niveles del mando militar. Evidencia que implica al actual secretario de Defensa en el tráfico de armas y el sacrificio deliberado de operadores estadounidenses para encubrirlo. La expresión de Okafor se endureció. Esa es una afirmación extraordinaria, señor juez. Supongo que tienes pruebas extraordinarias. Durante la siguiente hora, presentaron sus pruebas metódicamente. Talia describió la operación con detalles precisos, corroborados por los documentos de la misión y la inteligencia recuperada. Hawthorne lo relacionó con su caso de corrupción desestimado, mostrando el patrón de obstrucción que había protegido a Caddock durante años. Cuando terminaron, un pesado silencio llenó ambas habitaciones. Finalmente, Viswanathan habló. Este es el caso de denuncia militar más importante desde los papeles del Pentágono. La publicación provocará un terremoto en Washington. No publicación, corrigió Okafor. Audiencia en el Congreso, testimonio público, bajo juramento con total inmunidad para el operador Kamarov. Miró directamente a Talia. Ya llevas muerto bastante tiempo, soldado. Es hora de volver a la vida y contarle tu historia al pueblo estadounidense. Talia intercambió una mirada con Hawthorne y protección. Mi comité se encargará de la seguridad, le aseguró Okafor. No hay contratistas privados, ni personal del Departamento de Defensa, sino gente en quien confío personalmente. ¿Cuándo? Hawthorne preguntó. 3 días. Okafor respondió. Necesito tiempo para conseguir las autorizaciones necesarias y organizar una sesión cerrada en la que no se pueda interferir. La señora Viswanathan reservará la historia hasta después de su testimonio, pero su artículo estará listo para publicarse en el momento en que termine de hablar. Mientras ultimaban los detalles, el exoficial de la CIA de repente levantó una mano para pedir silencio. Se acercó a una ventana y miró hacia afuera con cautela. Vehículo que se aproxima, camioneta color negro, placas gubernamentales. Palo de Viswanathan. Nadie sabe de esta ubicación. Alguien lo hace ahora, dijo Talia sombríamente, mientras ya se dirigía hacia la salida trasera. Necesitamos evacuar. Espere, dijo el oficial de la CIA, entrecerrando los ojos con sus binoculares. Soy Campbell, mi colega. Él está solo. Minutos después entró un hombre corpulento, de porte militar y aspecto serio. Tenemos un problema. Alguien accedió al enlace ascendente del satélite. Se ha enviado un equipo desde Huántico. Tiempo estimado de llegada: 15 minutos. ¿La gente de Caddock? Hawthorne preguntó. Campbell asintió. Casi con toda seguridad. Necesitamos movernos ahora. El senador Akefer habló urgentemente desde la pantalla. El juez Hawthorne y la señorita Kamarov acompañan a Campbell. Él te llevará a un lugar seguro.
Nos volveremos a reunir cuando sea seguro. Mientras reunían apresuradamente la evidencia, Viswanathan le entregó a Thalía un pequeño dispositivo. Copia de seguridad de todo encriptado. Manténlo separado de los demás materiales. Afuera, Campbell los condujo hasta su vehículo estacionado detrás de la granja. Tomaremos caminos secundarios y nos mantendremos alejados de las carreteras principales. Conozco un lugar en el valle de Shenandoah donde puedes pasar desapercibido. Mientras se alejaban, Hawthorne vio cómo la granja se alejaba en la distancia. Durante 30 años, había sido parte de un sistema en el que creía, defendiendo leyes en las que confiaba. Ahora él era un fugitivo, huyendo de ese mismo sistema junto a una mujer que había dado todo por su país solo para ser traicionada por éste. ¿Te arrepientes de haberme ayudado?, Thalía preguntó en voz baja, pareciendo leer sus pensamientos. Hawthorne consideró la pregunta. Su carrera estaba prácticamente terminada, su reputación manchada y su seguridad comprometida. Sin embargo, por primera vez en años, sintió que realmente estaba haciendo justicia y no simplemente procesando. No, respondió. Algunos principios merecen el sacrificio. 6 meses después, en una sala de audiencias del Congreso reinaba la tensión mientras los testimonios continuaban a puertas cerradas. Los equipos de filmación se agruparon afuera capturando el desfile de oficiales militares y oficiales de inteligencia que ingresaban al edificio. En un televisor ubicado en un tranquilo restaurante a 80 kilómetros de distancia, un presentador de noticias informó los últimos acontecimientos. El secretario de Defensa, Warren Katak, renunció esta mañana horas antes de que agentes federales arrestaran a 3 altos funcionarios militares por cargos de conspiración, obstrucción de la justicia y tráfico ilegal de armas. En una mesa de un rincón, Hawthorne observó la transmisión, dejando a un lado su toga de ex juez y su identidad. Frente a él estaba sentada Thalía, ahora usando el nombre que le había proporcionado el programa de protección de testigos. La semana que viene inaugurarán un monumento conmemorativo, dijo en voz baja. Los nombres de tu equipo finalmente se harán públicos. Sus familias sabrán que murieron sirviendo con honor. Thalía asintió una vez, con sus ojos puestos en la ventana cubierta de lluvia en lugar de en la televisión. ¿Y los que dieron las órdenes, se recordarán también sus nombres? No lo recuerdo, respondió Hawthorne. Registrado en documentos judiciales, libros de historia y registros penitenciarios. Diferentes tipos de monumentos conmemorativos. Una leve sonrisa tocó sus labios mientras levantaba su taza de café en un pequeño brindis. A los redactados, que finalmente puedan ser leídos. Hawthorne levantó su copa en respuesta. A la verdad, por fea que sea, por tardía que sea. Las noticias continuaban tras ellos, pero ellos habían dejado de escuchar. Algunas victorias no se midieron en términos de celebración, sino en términos de reconocimiento silencioso de lo que otros habían soportado. ¿Alguna vez has conocido a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero merecía más que nadie? Alguien cuya tranquilidad ocultaba su fuerza. Comparte tus historias en los comentarios a continuación. A veces el acto más poderoso es simplemente reconocer lo que otros han sobrevivido.